Durante décadas, en El Salvador la justicia se vendió en silencio. Los poderosos eran intocables y la verdad quedaba enterrada. Pero el tiempo de la impunidad terminó. La limpieza ha comenzado. En donde ya, no asesinan, gracias a Dios, no extorsionan, no violan, gracias a Dios, pero hay raterismo, hay contrabando, hay evasión fiscal. La justicia siempre fue una víbora que solo mordía a los descalzos. El pobre iba a la cárcel por robar el pan. El político iba a Miami tras robarse un ministerio. El sistema viejo castigaba a lo pequeño para fingir que funcionaba mientras la verdadera maquinaria de la muerte operaba con protección oficial. Apoya tu canal de Fe y Política. Ahora puedes hypear nuestros videos y ayudarnos a crecer. Cada vez que hypeas un video, le das un impulso extra para sus visualizaciones y aparezca en más recomendaciones. ¿Cómo hacerlo? Es muy fácil. Busca el botón hypear dentro del video en tu móvil, dale tu apoyo con puntos y listo. Ya estás ayudando a que este contenido llegue más lejos. Cada semana puedes apoyar varios videos. Ayúdanos y danos ese empujón. Durante 30 años te vendieron una normalidad podrida envuelta en papel de democracia. Te dijeron que El Salvador era un país libre. Te juraron que había Estado de Derecho. Te prometieron que la guerra había terminado con unos acuerdos firmados en papel fino por señores de traje y corbata. Pero mientras los políticos brindaban con champán en hoteles de lujo, el pueblo salvadoreño seguía pagando la factura. Y la pagaba con sangre. Te vendieron la ilusión de que tachar una papeleta cada ciertos años bastaba para elegir quién mandaba en tu país. Pero la realidad en la calle era otra. En los barrios, en las colonias y en los pasajes de El Salvador, el presidente no mandaba. La ley no mandaba, la constitución no servía ni para el arranque. Los verdaderos dueños del territorio no usaban corbata, usaban claves, clicas, armas y terror. Y gran parte del mundo miró esa masacre diaria como si fuera paisaje, como si fuera normal. Hoy esa misma narrativa internacional grita dictadura, grita autoritarismo y grita porque se les acabó el laboratorio social donde el pueblo trabajador tenía que acostumbrarse a vivir de rodillas. Pero no se atreven a responder la pregunta más incómoda de todas. ¿A quién defendían realmente cuando El Salvador era un matadero? Expediente. Control territorial histórico. Declaración del presidente Nayib Bukele. Inauguración de las nuevas instalaciones de la Fiscalía General de la República. Y nuestro país realmente tenía dos gobiernos. Tenía el gobierno formal, el oficial, el que era reconocido internacionalmente, y tenía el gobierno territorial, el que controlaba más o menos el 80% del territorio. Escucha bien esa brutalidad matemática. El 80% del territorio no es una metáfora literaria, no es una frase inflada para ganar aplausos en un mitin. Es la fotografía humillante de un país que tenía bandera, himno, elecciones y una embajada de lujo, pero donde en la esquina de tu casa mandaba otro poder. El Salvador tenía un gobierno diseñado para agradar a la ONU, un gobierno para ir a Washington a pedir préstamos, un gobierno para firmar comunicados vacíos. Pero cuando una madre quería cruzar de una calle a otra con sus hijos, cuando un vendedor quería abrir la persiana de su tiendita, cuando un trabajador de maquila quería volver vivo a su casa, el documento de identidad no servía de nada. Había que bajar la voz, había que bajar la mirada, había que saber qué pandilla controlaba la frontera invisible de la cuadra. Y ahí es donde la hipocresía internacional queda desnuda. La llaman dictadura, al hecho de que el Estado recupere las calles con la fuerza de la ley. Pero durante 3 décadas llamaron normalidad democrática a un sistema donde un sicario decidía si hoy trabajabas, si hoy vivías o si esta misma noche tenías que salir huyendo de tu propia casa dejando todo atrás. Damos inicio. Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. Hay gente que cuando yo les digo eso dicen, no era tanto así. Yo les digo, no tenía que pedir el gobierno permiso para entrar a una comunidad. El gobierno, no una persona, no se diga una familia. El gobierno central, alcaldías, tenían que pedir permiso a las pandillas para entrar
a una comunidad. Ahí demostraban quién estaba a cargo del territorio. Registro judicial. Existen condenas documentadas por la Fiscalía contra exfuncionarios y operadores políticos vinculados a los partidos tradicionales, Arena y FMLN. La evidencia probó negociaciones directas y entrega de maletines con dinero a cabecillas de pandillas para manipular elecciones presidenciales. Esa fue la vergüenza institucional más grande del continente. El propio Estado pidiendo permiso para ser Estado. Alcaldías, ministros, policías y comunidades enteras sometidas a una autoridad criminal de facto. No solo fue un control territorial, familia. Fue negocio, fue una alta política y fue la complicidad más asquerosa. En El Salvador los políticos de cuello blanco se sentaron en la mesa con asesinos. Negociaban tus votos, negociaban favores, negociaban la tranquilidad artificial de un fin de semana para ganar una elección. Negociaban la vida de los salvadoreños como si fueran fichas baratas en un casino clandestino. Y entonces la pregunta cae por su propio peso. ¿Por qué a eso la comunidad internacional no le llamaba Estado fallido? Porque esa indignación europea no explotó cuando el salvadoreño de a pie pagaba extorsión solo por el derecho a seguir respirando. ¿Por qué la sangre no manchaba las alfombras de sus embajadas? Era la sangre del motorista del bus, del panadero y de la madre soltera, del joven que cometió el delito de nacer en la colonia equivocada. Era la sangre de millones de familias que recibían remesas desde Estados Unidos, no para construir futuro, sino para pagar la renta de terroristas de turno. Expediente. El sistema judicial paralelo. Mecanismo de operación criminal. Y no solo autorizaban ingresos, cobraban impuestos. Y ahí no había evasión fiscal. Ahí era pagarse el impuesto que ellos le llamaban renta, que en realidad era una extorsión, o adiós vida, adiós hijos, adiós manos, adiós cabeza. Cobraban impuestos, tenían tribunales, ejecutaban penas. No solo la muerte, había diferentes tipos de penas, golpizas, cortarle las manos, matarle a un hijo, violarle a una hija, exilio, golpiza, muerte. No lo dije en orden. Ellos eran el verdadero gobierno. Esto no era una serie de televisión, no era un documental de Netflix, no era narrativa de campaña política. Era la vida real, era Ilopango, era Soyapango, era mexicanos, era la realidad respirable de cualquier comunidad donde la palabra renta significaba una sola cosa: paga o despídete de tu familia. La pandilla era el verdadero misterio de Hacienda, cobraba. La pandilla era la verdadera Corte Suprema, era el verdugo, castigaba. Y si te atrasabas en el pago, no te llegaba una notificación por correo, llegaba el plomo, te quitaban tu casa, te violaban a una hija y te mataban al mayor. Te destruían la vida entera en una tarde. San Agustín decía que si de los gobiernos quitamos la justicia, ¿en qué se convierte sino en grandes bandas de ladrones? Ese fue el calvario de El Salvador, un teatro donde el Estado formal llegó tarde, llegaba débil o de plano nunca llegaba. Y cuando hoy mucha gente llora por los derechos humanos del victimario y bloquea el grito de la víctima, no están defendiendo la civilización, están defendiendo una moral invertida, una moral enferma donde el criminal merece micrófonos, psicólogos y abrazos, mientras la víctima solo merece tierra y silencio. El Salvador simplemente decidió romper esa mentira. El nuevo equilibrio de poder y mandato popular. Contexto electoral. En 2021, Nuevas Ideas obtuvo 56 de 84 escaños legislativos. En 2024, el partido oficialista consolidó 54 de 60 diputados. Observación internacional. La misión de la OEA certificó que los salvadoreños votaron masivamente, sin coacción, con tranquilidad, y que la abrumadora diferencia no deja dudas sobre los resultados. Acción legislativa. El régimen de excepción alcanzó su prórroga número 50 en abril de 2026. Escúchalo bien y que retumbe. 50 prórrogas y 50 veces el poder legislativo ha elegido por el pueblo
y ha dicho: no damos un paso atrás. Que si esto abre debates académicos sobre los límites del poder, claro que sí. Que debatan en las universidades, pero en la calle hay una realidad aplastante que ninguna editorial extranjera puede borrar. El país que antes vivía secuestrado hoy camina de noche. El Salvador recuperó algo infinitamente superior a una estadística del Excel. Recuperó sus calles, el parque, el derecho sagrado de una madre a mandar a su hijo a la escuela sin tener que rezar un rosario para que regrese vivo. Y esto es lo que los analistas no logran digerir. El salvadoreño no está votando por una teoría de ciencias políticas, está votando por vivir. A las élites les fascina la democracia cuando gana su empleado, pero le llaman peligro populistas cuando el pueblo vota por su propia supervivencia. Expediente. Resultados del modelo de seguridad 2024 a 2026. El Salvador es hoy el país más seguro del hemisferio occidental. Tasa de homicidios reportada por la Policía Nacional Civil 2024, 1,9 por cada 100.000 habitantes. Para 2025, 3 por cada 100.000. Estructura del modelo, 4 pilares. 1. Fuerza, combate frontal, PNC y ejército. 2. Contención, sistema penitenciario de máxima seguridad SECOT. 3. Prevención, primera infancia, paquetes escolares y centros urbanos de oportunidades. CUBO. 4. Justicia, fiscalía estructurando casos irrebatibles en tribunales. Detente aquí, porque este es el misil directo a la línea de flotación de la prensa. ¿Qué es lo que te muestran las cadenas de noticias? Solo la foto cruda, el SECOT, el muro de concreto, los tatuajes, la fila interminable de pandilleros sometidos. Y sí, esa fuerza es real y era urgente, pero te ocultan la otra mitad de la película. Te ocultan que hay escuelas nuevas, te ocultan la reconstrucción del tejido social en colonias donde antes la policía ni siquiera entraba. A los progres comunistas y a los progres de sofá les encanta llenarse la boca con la palabra prevención. Tuvieron 30 años para aplicarla, se gastaron millones en ONGs y lo único que lograron fue convertir los barrios en cementerios a cielo abierto. Hoy el gobierno de Bukele les rompió todo el libreto. Combinó la fuerza bruta del Estado contra el terror, con programas sociales reales para la gente. Ese modelo no salió de una universidad europea, salió del país más pequeño de Centroamérica, salió del dolor, salió de un pueblo harto que se puso de pie y dijo: nunca más. Sistema penitenciario y rehabilitación. Un 50% de los reos están en programas de rehabilitación. Proyección. Se estima que 7 de cada 10 presos comunes saldrán libres en la próxima década tras pasar por granjas penitenciarias y aprendizaje de oficios. La mitad de los reos en rehabilitación. Ese dato destroza la narrativa del dictador cruel, porque si El Salvador aplasta sin piedad al terrorista violento, pero al mismo tiempo gasta recursos en reinsertar al reo común que robó por hambre, la historia ya no encaja en el titular fascista del New York Times. La diferencia moral es clara y tajante. Al asesino serial que descuartizaba familias, el SECOT es un encierro total y una condena al olvido. Al reo común que puede enmendar su camino, disciplina, trabajo y una segunda oportunidad. Eso no es tiranía, eso se llama jerarquía moral. Es darle a cada quien exactamente lo que se ganó. Víctimas, primero. Orden, justicia, ante todo. De la seguridad al orden. En donde ya, no asesinan, gracias a Dios. No extorsionan, no violan, gracias a Dios. Pero hay raterismo, hay contrabando, hay evasión fiscal, hay corrupción, hay contaminación ambiental. Eso no lo hemos erradicado. Atención, porque aquí el tablero cambia de nivel. Lograr que no te asesinen fue sacar al paciente de cuidados intensivos, fue detener el de sangre. Pero después de sobrevivir viene la guerra más compleja, construir el orden. Y hablar de ley y orden son palabras mayores porque la mira telescópica del Estado ya no solo apunta al marero tatuado del barrio. Ahora la mira sube a los rascacielos, apunta al que usa traje de diseñador, al empresario que evade impuestos y al contrabandista, al millonario que contamina un río, envenena una comunidad
impunidad y luego paga un buffet de abogados para dormir en paz. Durante años las élites aplaudieron que barrieran con las pandillas. Pensaron que la escoba del gobierno solo iba a limpiar la base de la pirámide y nunca iba a subir el penthouse. Se equivocaron de país y de presidente. Robarle al Estado evadiendo impuestos también es quitarle quimioterapia a un niño. Licitar con trampa también destruye familias. No toda la violencia usa una pistola de 9 milímetros. Hay violencia de cuello blanco, hay terrorismo financiero, y si este Estado fue capaz de arrodillar a ejércitos de sicarios que parecían invencibles, ¿qué creen que le va a pasar al burócrata que pide mordida o al empresario que se cree dueño de la construcción? El fin de la justicia selectiva. Histórico. Antes del actual gobierno, hasta el 97% de los homicidios quedaban en impunidad total. Para 2025, la Fiscalía reportó una tasa de resolución del 100% de los homicidios registrados. Premisa operativa. Entonces la gente con lógica decía, solo al que se roba la gallina agarra. Sino que la gente ya entendió que nuestro país pasó de eliminar el crimen violento a una etapa en donde se debe eliminar todos los delitos. Y hemos de ser un país de ley y de orden. Solo al que roba una gallina agarran. Esa frase es el resumen de nuestra tragedia histórica. La justicia siempre fue una víbora que solo mordía a los descalzos. El pobre iba a la cárcel por robar el pan. El político iba a Miami tras robarse un ministerio. El sistema viejo castigaba a lo pequeño para fingir que funcionaba, mientras la verdadera maquinaria de la muerte operaba con protección oficial. Eso se acabó. El salvadoreño experimentó una revolución mental. Cuando recuperas la paz, deja de conformarte con migajas y empiezas a exigir excelencia. Antes la gente pedía que la patrulla llegara a levantar el cadáver. Hoy exigen cámaras, investigación científica y condenas fulminantes por el robo de un teléfono celular. Porque la impunidad es un cáncer que empieza con una cartera robada en la esquina y termina con un país entero secuestrado por mafias. La paz no se negocia con el crimen, la paz se impone. Más de 45,000 metros cuadrados, inversión superior a 44,6 millones de dólares. El mensaje: Bukele sentenció que el país busca ser el referente global de ley y orden, exigiendo una fiscalía capaz de investigar, ganar juicios y encarcelar sin excepciones. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. No por sus discursos, no por firmas en tratados inútiles, por frutos reales y que se puedan observar. ¿Cuáles fueron los frutos de la vieja política? Más de 120,000 asesinados, fosas clandestinas tapizando el mapa, madres escarbando la tierra y generaciones enteras huyendo en la bestia hacia el norte. ¿Y cuáles son los frutos del nuevo modelo? Homicidios casi en cero, negocios prosperando donde antes se cobraba sangre, niños jugando de noche y un país totalmente de pie. Te mintieron. Te dijeron que combatir con fuerza a los criminales iba a destruir El Salvador. Lo único que se destruyó fue el negocio multimillonario de las ONGs y políticos que facturaban con nuestro desastre. La solución jamás fue pactar con el diablo. La solución siempre fue usar el peso legítimo e impecable del Estado. Hoy los criminales están enjaulados y el pueblo camina libre. Hoy hay un nuevo edificio para la fiscalía, pero sobre todo hay una nueva orden irrenunciable. Usar el poder de la ley contra todos los intocables que faltan en El Salvador dejó de ser el pobrecito de la región que solo intentaba sobrevivir. Ahora marca una línea. Primero recuperó la seguridad a punta de valor, ahora va por el orden total. A los burócratas internacionales que lloran desde sus oficinas en Europa, solo cuando el Estado castiga al criminal hay que dejarles un mensaje claro. Sus comunicados de prensa no devuelven la vida de nuestros muertos. Sus lágrimas falsas no pagan las extorsiones de nuestro pueblo. La época de bajarle la mirada al criminal se terminó. La época de pedirle permiso a la mafia para poder respirar en nuestro propio barrio se terminó. El Salvador despertó y la verdad ya no pide permiso. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Política y Fe, vista de otra manera.